Estimados amigos, la educación a distancia es una forma y un nuevo método que ayuda a avanzar y a formar un recurso humano cada vez más competitivo que exige la nación. Varios elementos ayudan a poder señalar de que en el Perú existe escaso capital humano y todavía competitivo. En ese sentido, las nuevas tecnologías de comunicación e información permiten una formación de nuevo capital humano que tanta falta hace para el país. Indicadores mundiales, en comparación a indicadores Latinoamérica, señalan, por ejemplo, que en la fuerza laboral de cada 100 trabajadores en Europa, 45 o 50 tienen educación superior, mientras que en América Latina, solamente en el caso peruano y colombiano, 12 tienen educación superior, de cada 100 personas que trabajan en la fuerza laboral de América Latina o del Perú. Esta es una situación bastante dificultosa para nuestra nación. Por otro lado, también se ha dicho que de cada 100 jóvenes que tienen entre 20 y 24 años de edad, en Europa 80 estarían forjándose en educación superior, mientras que en América Latina solamente 30. Esto hace meditar y hace merituar la importancia de la educación a distancia en nuestro país y a nivel mundial, porque hoy día la educación a distancia y virtual es una bondad para hacer avanzar el capital humano en América Latina, en Europa y en el mundo entero. Durante varios días a nivel nacional, medios de comunicación sostenían de que la educación a distancia o virtual era casi inexistente y que más bien existían filiales a nivel nacional. Nosotros queremos tocar el día de hoy este tema porque, según la ley universitaria, la Ley General de Educación y también el reglamento de la Ley General de Educación, permite observar que la educación a distancia es un factor de desarrollo importante y que el país debe desarrollarlo. Sobre este tema vamos a primero nombrar la ley universitaria. La ley universitaria, estimados amigos, dice lo siguiente, la ley universitaria 23733, artículo 5. Las universidades nacen o son suprimidas según solo por ley. La fusión de las universidades también es autorizada por ley. En todos estos casos se solicitará informes a los organismos pertinentes. Para la creación de una universidad se deberá acreditar previamente su necesidad, así como la disponibilidad de personal docente calificado y los recursos que aseguren la eficiencia de sus servicios. Una universidad no tiene filiales o anexos. Excepcionalmente puede crear nuevas facultades dentro del ámbito departamental, de acuerdo a las necesidades de la región, en concordancia con los planes de desarrollo nacional. Sin embargo, observamos esta última parte que me parece muy importante rescatar en la ley universitaria 23733, artículo 5. No hay impedimentos para establecer centros de investigación, experimentación, aplicación y servicios fuera de su sede para el mejor cumplimiento de sus fines. La ley universitaria, en este aspecto, está señalando en primer lugar, obviamente, que una universidad no tiene filiales o anexos, pero no impide, ¿no es cierto?, que se puede establecer centros de investigación nacional o internacional, centros de experimentación nacional o internacional, aplicación y servicios de extensión, se entiende de extensión, fuera de su sede para el mejor cumplimiento de sus fines. Obviamente estos servicios de extensión no tienen nada que ver con filiales o anexos. La ley universitaria es clara al respecto de ello. Al respecto, la Ley General de Educación, ley número 28044, en su artículo 27 habla de la educación a distancia y dice: la educación a distancia es una modalidad del sistema educativo caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del sistema educativo de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje. Aquí es importante destacar, estimados amigos, de que se va a cumplir y es aplicable en todas las etapas del sistema educativo: básica regular, tecnológica, pedagógica y universitaria, de acuerdo con la normatividad en la materia. Si ustedes observan, la Ley General de Educación, ley número 28044, nos habla de la educación a distancia. Es más,
El Tribunal Constitucional en el Perú ha determinado que la educación a distancia es una modalidad de educación que tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial, o sea, es una educación no presencial. Y el debate entonces está aquí cuando la educación se hace a través del Internet, a través de la videoconferencia, a través del chat, a través de los foros que pueden organizarse y obviamente ante una evaluación que tiene que ser necesariamente a través también de un software virtual que permita los exámenes a distancia o a través de Internet, que hoy día en el mundo están en boga. Esta Ley General de Educación es muy importante detectarla, pero sin embargo también el reglamento de la Ley General de Educación, como vamos a ver luego, dice lo siguiente. ¿Y qué nos dice la ley y el reglamento de la Ley General de Educación? En su artículo 10, cuando habla de educación a distancia, el reglamento señala, es una modalidad de educación que el Estado norma, promueve, brinda y supervisa en todas las etapas del sistema educativo y que está dentro de los alcances del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad. Lo que nos preocupa aquí fundamentalmente es que aún no se ha aprobado el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad. Este reglamento, que está en el portal del Ministerio de Educación como proyecto, sin embargo, la ley del CINEACE ya fue aprobada en junio del año pasado. Este Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la modalidad presencial, igual también tendrá que acreditar y certificar la calidad educativa de la modalidad no presencial o a distancia. Pero sin embargo ratifica, estimados amigos, de que se brinda y supervisa en todas las etapas del sistema educativo, o sea, de que puede darse educación a distancia en la educación básica regular, en la tecnológica, en la pedagógica y en la universitaria. O sea, en este sentido, el reglamento, la ley general y la ley universitaria coadyuvan pues a fortalecer la posición de que la educación a distancia es una bondad hoy día en el Perú, en América Latina y en el mundo. Al respecto, esto merece un comentario. El Tribunal de Garantías Constitucionales en el Perú ha resuelto no alugar a una demanda presentada por un abogado cusqueño respecto a que la modalidad de educación a distancia no debería darse en el país, puesto que preocupaba a la educación presencial universitaria a nivel nacional. Expediente número 6989-2006, donde en el Cusco, Luis Danilo Vilca Ochoa presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional, precisamente sobre educación a distancia, para poder observar la enseñanza. En ese sentido, esta resolución y este expediente número 6989, visto, dice, el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Danilo Vilca Ochoa contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de foja 662, de fecha 5 de junio del 2006, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos y atendiendo, uno, que con fecha 17 de septiembre del 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asamblea Nacional de Rectores en representación de la Universidad Privada de Moquegua, José Carlos Mariátegui, y la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, con el objeto de que se suspenda toda enseñanza a distancia en todas las universidades privadas y públicas que vienen promoviendo esta forma de educación. Considera que esta actividad lesiona el derecho al régimen y fines de educación universitaria y a su autonomía, así como a la libertad de enseñanza y a la libertad de cátedra. En el punto 2 dice que de conformidad con el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, el amparo procede frente a violaciones o amenazas de violación de derechos constitucionales. Del mismo modo, según el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo procede cuando se amenace o viole los derechos constitucionales. En tal sentido, de estas disposiciones se infiere que un presupuesto procesal para la procedencia del amparo es la existencia de un acto lesivo, sin el cual no hay interés para obrar, conditio sine qua non para la solicitud de tutela jurisdiccional. Al respecto, en el punto 3, dice que el demandante no acredita haber sufrido una amenaza cierta o violación directa de algún derecho fundamental, pues del análisis de todo lo actuado se observa que solo cuestiona en abstracto la enseñanza superior a distancia en la especialidad de Derecho por parte de las universidades demandadas. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, resuelve declarar improcedente la demanda de amparo. Publíquese y notifíquese, señores Landa Arroyo, Alba Orlandini, Bardelli, Lartirigoyen. En esta breve explicación de la educación a distancia en el Perú, hemos conversado de la ley universitaria, su artículo 5, del artículo 27 de la Ley General de Educación 28044, del reglamento en su artículo 10 de la Ley General de Educación,
y de una resolución del Tribunal Constitucional donde ampara de que es factible la educación a distancia y virtual. En ese afán, estimados amigos, yo creo que la formación de capital humano es una responsabilidad social de todo el sistema educativo peruano. Y en ese afán seguiremos trabajando y contribuyendo al desarrollo nacional. Muchas gracias.